Hola, mi nombre es Natanael y en esta ocasión te invito a que te quedes. Vamos a hablar acerca de la Torre de Babel. ¿Existen otros mitos similares? ¿Qué nos quiso comunicar el autor de este mito? ¿Cuáles son las distintas posturas acerca de este mito? ¿Cuáles son las enseñanzas teológicas y morales que podemos extraer de este mito? De esto y mucho más hablaremos en el video. Pero antes te invito a que te quedes hasta el final y le des me gusta, comentes y compartes si te gusta el video y cualquier otra cosa que mueva el algoritmo, porque esto me ayuda un montón. Sin más preámbulo, vamos al video. La Torre de Babel es un mito fundacional que se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. La historia nos cuenta que después del diluvio, todo el mundo hablaba una misma lengua y se congregan en un mismo lugar llamado Sisnar. En otras versiones dice Babilonia. Es en este lugar donde construyen la Torre de Babel, con la intención de llegar al cielo, para hacerse un nombre o ser famosos, y no ser dispersados por la tierra. Sin embargo, Dios ve que ellos no van a desistir de su proyecto, desciende y confunde sus lenguas, y así provoca que la humanidad sea dispersada por toda la faz de la tierra. ¿Qué significa Babel? Bueno, eso va a depender de acuerdo al contexto en que se utiliza esta palabra. Por ejemplo, tanto en acadio como en sumerio, la palabra Babel significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero también hace referencia a Babilonia. Babel, Babilonia, como un juego de palabras. Pero en el contexto bíblico, la palabra Babel significa confusión o mezcla. Es de ahí donde viene la confusión de lenguas o la mezcla de lenguas que aparece dentro del mito fundacional. Hoy en día existe mucho consenso entre los biblistas en decir de que la Torre de Babel hace referencia a Babilonia. Y por varios motivos. Este mito fundacional fue escrito en el siglo VI a.C. Justo en ese mismo periodo es donde fue llevado cautivo el pueblo hebreo a Babilonia. También aparece un personaje histórico llamado Nabopolassar. Este es el papá de Nabucodonosor II. Este hombre es el creador de varias torres de 7 pisos de alto y también se utilizaba ladrillos para fabricar estas torres, que se llamó el Zimurak de Marduk. En otras palabras, también estas torres se los llamó Etemenanki. Como Nabopolassar no pudo terminar esas torres, los terminó su hijo, Nabucodonosor. Dato curioso, Etemenanki significa una mansión de lo alto entre el cielo y la tierra, que también hace alusión a un parentesco entre la Torre de Babel, que querían construir una torre que llegase al cielo. También otra de los datos curiosos que podemos encontrar en la historia es que en Babilonia había un mito fundacional que también se llamaba Enmerkar y el Señor de Arata. Básicamente este mito hablaba de que un rey había construido una torre y como no podía solventar para terminarla, pide a sus conciudadanos impuestos para terminar esa torre y los ciudadanos se oponen a esto. Entonces el rey dice que confunde sus lenguas porque se oponen a este proyecto. Que también este relato está íntimamente relacionado con la Torre de Babel, en la confusión de lenguas y en la construcción de esa torre. A menudo la palabra Enmerkar es equiparado con un personaje que es descendiente de Noé. En la Biblia se lo menciona como Nimrod, que según el texto bíblico era un cazador violento en oposición a Dios. Y el sufijo de la palabra Enmerkar, K-A-R, también significa en lenguas sumerias cazador. Estas similitudes no son descartadas por historiadores y biblistas, ya que pueden significar que se está hablando de la misma persona. Ahora vamos a hablar acerca de las hipótesis que surgen a raíz de la Torre de Babel. En el relato de la Torre de Babel nos cuenta de que Dios desciende a la tierra y confunde sus lenguas. Hoy en día existen dos grandes posturas acerca del origen de todas las lenguas. Vamos a ello. La monogénesis. La monogénesis, en pocas palabras, quiere decir que todas las lenguas del mundo provienen de una lengua materna, de un origen, tienen una lengua fundacional y que con el tiempo fueron evolucionando. Entre los lingüistas más destacados en este campo son Joseph Greenberg. Es conocido por su trabajo en la clasificación de las lenguas y la identificación de las lenguas afroasiáticas. Noam Chomsky es conocido por su trabajo en las teorías de la gramática generativa y en la idea de que todas las lenguas humanas comparten una estructura en común y profunda. Joanna Mitchell es conocida por su trabajo en la reconstrucción lingüística y en la identificación de las lenguas indoeuropeas. En cambio, la poligénesis nos dice de que todas las lenguas tienen múltiples orígenes y que no descienden de una lengua materna. También nos dice que a lo largo del tiempo fueron evolucionando de manera independiente. Ahora cabe aclarar que la mayoría de los lingüistas no están de acuerdo con esta última teoría. Es decir, que la mayoría de los lingüistas apuestan por la monogénesis, ya que a través de los estudios llegaron a la conclusión de que todas las lenguas que existen hoy en día surgen
de una lengua ancestral, materna, fundacional, profunda. Hipótesis 2. La dispersión de la humanidad. Para muchos ven esta acción de Dios como un castigo divino. Pero si te diría que fue una bendición, a Adán y Eva Dios le dice que se multipliquen y llenen toda la tierra. La misma orden le da a Noé después del diluvio. Y estos habitantes que se congregaron en Signar se quedaron en ese lugar y querían hacer un nombre. Pero Dios cumple su palabra a través de esparcirlos por toda la faz de la tierra. En otras palabras, la dispersión no es una maldición, sino una bendición, porque cumple con el propósito de Dios. La hipótesis de la torre como símbolo de arrogancia. Para muchos cristianos la palabra mito es sinónimo de mentira, pero es todo lo contrario. Un mito nos dice la verdad, pero de manera simbólica, no de manera literal. Si lo vemos así, podremos observar que la torre es un sinónimo de arrogancia, y todos tenemos una torre de arrogancia construida en nuestros corazones. Ahora, ¿qué enseñanzas teológicas, morales y filosóficas nos deja el relato de la Torre de Babel? El relato de la Torre de Babel es un tema de suma importancia tanto para la teología judía como para la cristiana. No solamente eso, sino que también para la filosofía, y que ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de toda la historia. Ahora no te voy a resumir todas las reflexiones que hubo acerca de este relato, pero sí te voy a hablar de las más puntuales o de las que yo creo que son importantes. Dentro de las enseñanzas teológicas judías encontramos 3 puntos de suma importancia que se repiten a lo largo de toda la historia. Primero, la Torre de Babel es vista como un símbolo de arrogancia humana y también la presunción del ser humano por querer alcanzar a Dios. 2. La confusión de lenguas es vista como un castigo divino. 3. La dispersión de las personas alrededor del mundo es producto de la confusión de lenguas y por la falta de unidad entre hermanos. Entre las enseñanzas teológicas cristianas se pueden ver varios puntos, pero te voy a presentar 4. Primero, la Torre de Babel es un símbolo de la caída del hombre y la separación entre Dios y el hombre. 2. La confusión de lenguas y la dispersión de las personas alrededor del mundo no es una maldición, sino una bendición, porque termina cumpliendo el propósito de Dios o el plan divino que Dios tenía para con la humanidad. Se lo da a Adán y Eva, luego se lo repite a Noé, que el deseo de Dios era que toda la humanidad llenase la tierra. También es visto la confusión de lenguas como una barrera dialéctica entre Dios y los hombres. 3 o 4, ya ni me acuerdo en qué punto voy. La dispersión del hombre alrededor del mundo es vista como una caída y también es vista como una redención de parte de la humanidad hacia Dios. Entre las enseñanzas morales hay muchas, pero te presento algunas. Primero, la necesidad de la humanidad de ser humildes y no arrogantes y de obedecer a Dios. 2. La necesidad de la unidad a pesar de las diferencias. 3. La importancia de la comunicación entre hermanos. Esta herramienta, o sea, el habla, depende mucho de cómo nuestras palabras pueden unirnos o separarnos. 4. La necesidad del hombre de buscar ser Dios. Desde la postura filosófica hay argumentos como para tirar manteca al techo. Entre los filósofos que hablaron de este tema acerca de la Torre de Babel se encuentran San Agustín de Hipona en su obra La ciudad de Dios, Santo Tomás de Aquino en su obra Suma Teológica, Baruch Spinoza en su obra Tratado Teológico Político, Emmanuel Kant en su obra Crítica de la razón práctica, Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra, y muchos más. Estos autores hicieron una crítica hacia la arrogancia humana y la presunción. También hablaron acerca de la importancia de la diversidad y la pluralidad de la humanidad. Realizaron reflexiones acerca de la naturaleza humana, también hablaron acerca de la búsqueda de la verdad y la sabiduría y otros temas. Pero vos, ¿qué pensás acerca de este relato, La Torre de Babel? ¿Fue un mito ocurrido de verdad? ¿Qué enseñanzas nos deja o qué enseñanzas te dejan? Bueno, si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, de compartirlo, de comentar, y si hay algo que faltó, que hay que acotar, te leo en los comentarios. Sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video. Sorpresa.